Un niño de 10 años vende galletas bajo el sol implacable cuando una pandilla decide que es hora de cobrarse su impuesto. Pero no saben que dos leyendas los están observando desde las sombras. El asfalto hervía como aceite en una sartén. Miguel presionó sus pequeños pies descalzos contra el concreto ardiente, sintiendo cómo el calor se filtraba a través de las suelas gastadas de sus zapatos. El aire danzaba en ondas transparentes sobre la calle suburbana, espeso como miel de Hechid. Las casas permanecían silenciosas con las ventanas entrecerradas, sus ocupantes refugiados en la penumbra fresca de sus interiores. Pero Miguel no podía esconderse. Su pequeña mesa de madera tambaleante se alzaba como una isla solitaria en la esquina cargada con cajas de galletas hechas en casa y un letrero pintado a mano que rezaba «Galletas caseras, $2, ayudando a mi mamá». Las letras se desvanecían bajo el sol despiadado, pero las palabras seguían siendo legibles para cualquiera que se molestara en mirar. Nadie se había molestado en mirar en las últimas 2 horas. El sudor le perlaba la frente mientras reorganizaba las galletas por 10ª vez, sus manos pequeñas moviéndose con la precisión de alguien que había aprendido que la supervivencia estaba en los detalles. Una mosca zumbó alrededor de las migajas, el único sonido que rompía el silencio sofocante del mediodía. Miguel tragó saliva, su garganta seca como papel. Tenía 3 pesos en el frasco de vidrio agrietado que servía como caja registradora. 3 pesos después de 6 horas bajo este infierno. Su madre necesitaba 30 para las medicinas, 50 para la renta de la semana y un milagro para todo lo demás. Ajustó el letrero con dedos temblorosos, no por miedo, sino por pura determinación. Cada día era una batalla silenciosa contra el calor, la indiferencia y la realidad aplastante de que un niño no debería estar vendiendo galletas para mantener a flote a su familia. Pero alguien tenía que hacerlo. A lo lejos, el sonido de botas contra el pavimento se acercaba lentamente. Miguel enderezó la espalda, preparándose para otra sonrisa esperanzada, otra oportunidad de convencer a un extraño de que sus galletas valían la pena. No sabía que esas botas no pertenecían a un cliente. 2 figuras se movían por la acera, opuesta con pasos medidos, sus sombras cortando líneas precisas sobre el concreto caliente. El primero caminaba con la fluidez de alguien que había aprendido a moverse sin hacer ruido, botas desgastadas que habían pisado desiertos y callejones que la mayoría de los hombres nunca sobreviven. Su camiseta negra descolorida se pegaba a un torso que hablaba de décadas de disciplina silenciosa. El segundo hombre era más ancho, sus pasos controlados como los de un boxeador que nunca había perdido el ritmo. Una camiseta gris empapada en sudor se tensaba sobre músculos que parecían tallados en piedra. Sus brazos se balanceaban con la precisión de alguien que sabía exactamente cuánta fuerza aplicar y cuándo. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Sus ojos se movían constantemente, catalogando cada ventana entreabierta, cada sombra que se movía detrás de las cortinas, cada detalle que otros pasarían por alto. Era una evaluación profesional del territorio, una lectura instintiva de los patrones de una comunidad que había aprendido a mantenerse invisible durante las horas más peligrosas del día. El primer hombre redujo el paso casi imperceptiblemente cuando vio la mesa tambaleante en la esquina. Su compañero lo imitó sin necesidad de señales. Ambos observaron al niño reorganizando sus galletas con la desesperación silenciosa de quien sabe que cada peso cuenta. «Demasiado joven», murmuró. El más ancho. Su voz apenas un susurro que se perdía en el aire espeso. El otro asintió casi imperceptiblemente. Sus ojos se desplazaron hacia las casas circundantes, notando las ventanas cerradas, la ausencia de otros niños jugando, la forma en que incluso los perros permanecían refugiados bajo las sombras escasas. Era el tipo de silencio que no era natural, el tipo de calma que llegaba cuando una comunidad había aprendido a esconderse. Continuaron caminando, pero algo había cambiado en su ritmo. Sus pasos seguían siendo medidos, pero ahora había una tensión diferente en sus hombros,
una alerta que no había estado ahí momentos antes. En la esquina, Miguel siguió esperando bajo el sol implacable, ajeno a que dos pares de ojos profesionales acababan de catalogar su situación y encontrarla interesante. El aire seguía espeso, pero ahora llevaba algo más que calor. Llevaba la promesa de que la tranquilidad artificial de esa calle estaba a punto de romperse. El sonido llegó antes que ellos, risas ásperas que cortaban el aire como vidrio roto. Miguel levantó la vista de sus galletas y sintió cómo se le encogía el estómago. 4 adolescentes doblaron la esquina con la arrogancia de quien posee algo que no merece. El que caminaba al frente llevaba una gorra ladeada y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus compañeros lo flanqueaban como satélites oscuros, uno con tatuajes serpentinos en los brazos, otro masticando chicle con la mandíbula tensa, y el último que no dejaba de jugar con algo en su bolsillo. «Mira nada». «Más», dijo el líder, su voz arrastrando las palabras como si tuviera todo el tiempo del mundo. «El pequeño empresario sigue aquí». Miguel enderezó la espalda, sus manos instintivamente protegiendo el frasco de vidrio con los 3 pesos. «Buenos días. ¿Quieren galletas?». La pregunta provocó una carcajada colectiva que hizo que Miguel se sintiera más pequeño de lo que ya era. «¿Galletas?». El del chicle escupió en el suelo, cerca de la mesa. «No, chamaco. Queremos algo diferente». El líder se acercó hasta que su sombra cubrió completamente a Miguel. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de este barrio?». Su voz había perdido toda pretensión de cordialidad. «Que la gente entiende cómo funcionan las cosas». Miguel tragó saliva. «No entiendo». «Claro que entiendes». El del tatuaje se movió hacia el lado izquierdo de la mesa. «Este es nuestro territorio, nuestra calle, y cuando alguien hace negocio en nuestra calle, tiene que pagar impuestos», completó el líder extendiendo la mano con una sonrisa que era pura amenaza. El corazón de Miguel latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Sus ojos se movieron rápidamente entre los 4 rostros que lo rodeaban, buscando alguna pizca de compasión y no encontrando ninguna. «No tengo dinero extra», susurró, su voz quebrándose. «Todo es para mi mamá. ¡Qué lástima!». El líder se inclinó hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Porque nosotros no aceptamos excusas». El del bolsillo finalmente reveló lo que había estado manipulando. Una navaja pequeña pero afilada que brilló bajo el sol despiadado. Miguel miró el frasco en sus manos temblorosas, luego a los 4 pares de ojos que lo observaban como depredadores evaluando a su presa. El silencio se extendió como una cuerda a punto de romperse. Desde la sombra de un poste eléctrico, 2 pares de ojos observaban la escena desarrollarse con la precisión de cirujanos evaluando una operación delicada. Chuck se mantenía inmóvil, cada músculo controlado, respiración medida. Sus décadas de experiencia le habían enseñado a leer las situaciones antes de que escalaran, y lo que veía ahora era un patrón que conocía demasiado bien. 4 contra 1. Intimidación calculada. El tipo de abuso que se alimentaba de la indefensión. Stallone estaba a 3 metros de distancia, aparentemente examinando el escaparate de una tienda cerrada, pero sus ojos permanecían fijos en la mesa tambaleante donde Miguel temblaba como una hoja al viento. Sus puños se cerraron involuntariamente cuando vio brillar el acero de la navaja. «Espera», murmuró Chuck sin mover los labios, una técnica perfeccionada en situaciones donde las palabras podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. No era que no quisieran intervenir. Cada instinto profesional les gritaba que actuaran, que cruzaran esa calle y pusieran fin a la intimidación antes de que escalara. Pero habían aprendido que la intervención prematura a veces creaba más problemas de los que resolvía. Observaron cómo Miguel alzaba la barbilla, una pequeña demostración de coraje que hizo que algo se endureciera en el pecho de Chuck. El niño no se acobardaba, no suplicaba. Mantenía sus manos protegiendo el frasco como si fuera lo más valioso del mundo, porque para él lo era. «Tiene agallas», susurró Stallone, y había respeto genuino en su voz. Chuck asintió imperceptiblemente. Había visto hombres
Adultos derrumbarse ante mucho menos. Pero este niño de 10 años se mantenía firme, incluso cuando las probabilidades estaban tan claramente en su contra. El líder de la pandilla se inclinó más cerca de Miguel y ambos observadores se tensaron simultáneamente. Los músculos de Stallone se coilearon como resortes, listo para saltar. Chuck calculó mentalmente la distancia: 12 pasos para llegar a la mesa, 2 segundos para neutralizar las amenazas. Pero todavía no. Miguel habló, su voz apenas audible desde su posición, pero su postura permanecía desafiante. Los pandilleros se rieron, pero había una tensión diferente en su lenguaje corporal ahora. La resistencia inesperada del niño los había desbalanceado. Chuck intercambió una mirada rápida con Stallone. Ambos habían llegado a la misma conclusión, silenciosa. Esto no iba a terminar con palabras. «No me voy a mover», dijo Miguel, y las palabras salieron más firmes de lo que se sentía por dentro. El líder entrecerró los ojos. La sonrisa desapareció de su rostro como humo en el viento. «¿Qué dijiste?» Miguel apretó el frasco contra su pecho. Sus piernas temblaban, pero sus pies permanecían plantados en el concreto ardiente. «Dije que no me voy a mover. Este es mi lugar». El silencio que siguió fue diferente al de antes. Era el tipo de silencio que precede a la tormenta, denso y cargado de electricidad. «Está bien», murmuró el líder, asintiendo lentamente. «Está bien». Sin previo aviso, su mano se disparó hacia adelante y golpeó la mesa. Las cajas de galletas saltaron, algunas cayendo al suelo donde se desparramaron como confeti dorado. El sonido del cartón golpeando el pavimento resonó como un disparo en el aire espeso. Miguel dio un paso atrás, pero no soltó el frasco. «Ups», dijo el del tatuaje con una sonrisa cruel. «Qué torpe de mi parte». El del chicle se movió hacia el otro lado, bloqueando cualquier ruta de escape. ¿Sabes qué pasa cuando los niños no escuchan? Miguel sentía el corazón latiéndole, en la garganta, pero algo dentro de él se había endurecido. Pensó en su madre, trabajando dobles turnos en la fábrica. Pensó en las medicinas que necesitaban comprar. Pensó en todas las veces que había visto a otros rendirse, cuando las cosas se ponían difíciles. «Las galletas costaron dinero», dijo Miguel, su voz quebrándose, pero firme. «Dinero que no tengo. Y ahora vas a tener que reponer ese dinero», replicó el líder. «Además de pagar tu cuota». El del bolsillo sacó la navaja completamente, dejando que la hoja captara la luz del sol. «A menos que prefieras que hablemos con tu mamá directamente». La mención de su madre fue como un interruptor que se activó en el pecho de Miguel. Sus ojos se endurecieron y por primera vez en su vida entendió lo que significaba estar verdaderamente furioso. «No toquen a mi mamá», susurró, y había algo en su voz que hizo que los 4 pandilleros intercambiaran miradas. El líder se acercó hasta que Miguel pudo oler su aliento agrio. «Entonces dame el dinero, todo». Miguel miró el frasco en sus manos. 3 pesos. Todo lo que tenía. Todo lo que había ganado bajo ese sol despiadado. No. La palabra salió como un susurro, pero cortó el aire como una bala. El puño del líder se alzó en el aire. El puño nunca llegó a su destino. Una mano se materializó de la nada, capturando la muñeca del líder en el aire como si fuera una rama seca. Los dedos se cerraron con la precisión de un tornillo de banco, y el pandillero soltó un grito ahogado de sorpresa y dolor. «Problema con el equilibrio», dijo una voz tranquila detrás de él. Chuck había cruzado la calle sin hacer ruido, sus botas tocando el pavimento como plumas mortales. Sus ojos, fríos como hielo polar, se clavaron en los del líder mientras aplicaba presión suficiente para hacer que el brazo temblara. «Yo que tú soltaría eso», murmuró, señalando la navaja que el cuarto pandillero aún sostenía. Pero antes de que pudiera responder, Stallone emergió de las sombras por el lado opuesto. No había corrido ni gritado, simplemente había aparecido, como si hubiera estado ahí todo el tiempo esperando el momento exacto. 4 contra 1, dijo Stallone, su voz ronca pero controlada. «Odds interesantes». El del tatuaje intentó moverse hacia Miguel, pero Chuck torció la muñeca del líder
con un movimiento casi imperceptible. El crack resonó en el aire y el pandillero se dobló sobre sí mismo. «Quietos», ordenó Chuck, y había algo en su tono que convertía la sugerencia en ley física. Miguel parpadeó, todavía abrazando su frasco, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Dos extraños habían aparecido como ángeles guardianes, pero no había nada angelical en la forma en que se movían. Era pura competencia profesional, eficiencia nacida de décadas de experiencia. «¿Están bien, hijo?», preguntó Stallone sin apartar los ojos de los pandilleros. Miguel asintió, aunque no estaba seguro de poder hablar. El del chicle trató de retroceder, pero Chuck lo detuvo con una mirada. «¿A dónde van tan rápido? Pensé que querían quedarse y charlar sobre impuestos». «No queremos problemas», balbuceó el líder, su arrogancia evaporándose como agua en el desierto. «Demasiado tarde para eso», replicó Stallone, dando un paso adelante que hizo que todos retrocedieran instintivamente. Chuck soltó la muñeca del líder, pero se mantuvo lo suficientemente cerca como para actuar si era necesario. «Tienen 10 segundos para explicarme por qué 4 adolescentes necesitan intimidar a un niño». El silencio se extendió. Ninguno de los pandilleros parecía capaz de encontrar una respuesta que no los hiciera sonar como lo que realmente eran. «Tiempo agotado», murmuró Chuck, y entonces Miguel vio algo que recordaría por el resto de su vida: justicia real en acción. Los pandilleros se habían ido hace una hora, pero Miguel todavía temblaba. Estaba sentado en el borde de su cama, el frasco de vidrio con los 3 pesos en sus manos, tratando de procesar lo que había pasado. Los 2 hombres se habían marchado tan silenciosamente como habían llegado, después de ayudarle a recoger las galletas esparcidas y enderezar su mesa. No habían dado sus nombres, no habían pedido nada a cambio. «¿Miguel?». La voz de su madre atravesó la puerta cerrada. «¿Estás bien, mijo?». «Sí, mamá». Su voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Carmen Hernández entró a la habitación, secándose las manos en su delantal manchado. Tenía 32 años, pero las preocupaciones le habían grabado líneas alrededor de los ojos que la hacían parecer mayor. Se sentó junto a él en la cama, que protestó con un gemido metálico. «Te ves pálido», murmuró tocando su frente con el dorso de la mano. «¿Vendiste muchas galletas hoy?». Miguel miró el frasco. 3 pesos, el mismo dinero con el que había empezado el día, después de 6 horas bajo el sol y un encuentro que había cambiado algo fundamental en su forma de ver el mundo. «No muchas», mintió. Carmen suspiró, y Miguel sintió cómo se le encogía el corazón. Su madre trabajaba turnos dobles en la maquiladora. Llegaba a casa con los dedos manchados de aceite y la espalda dolorida, solo para descubrir que su hijo de 10 años no había logrado vender ni una sola galleta. «Tal vez deberíamos intentar algo diferente», dijo suavemente. «Quizás hacer tamales en lugar de galletas». «No, mamá». Las palabras salieron más fuertes de lo que había planeado. «Las galletas están bien, solo fue un día malo». Carmen lo estudió con esos ojos que parecían ver a través de él. «¿Estás seguro de que estás bien? Pareces diferente, Miguel». No sabía cómo explicarle que se sentía diferente, que había mirado a 4 adolescentes a los ojos y había dicho «no», cuando todo en él gritaba que corriera, que había visto a 2 extraños arriesgar su seguridad por alguien que ni siquiera conocían. «Estoy bien», repitió, pero las palabras se sentían inadecuadas. Carmen se inclinó y lo besó en la frente. «Voy a hacer la cena. ¿Me ayudas a pelar papas?». Miguel asintió, pero cuando su madre salió de la habitación, se quedó sentado un momento más, mirando por la ventana hacia la calle donde todo había cambiado. Afuera las sombras se alargaban, y Miguel se preguntó si esos 2 hombres seguían ahí en algún lugar, vigilando. Se preguntó si volverían los pandilleros. Se preguntó si la próxima vez estaría solo. El garaje abandonado olía a aceite rancio y humedad. En las paredes, grafitis descoloridos narraban la historia de violencia que había crecido como hierba mala en este rincón olvidado del barrio. Una bombilla desnuda colgaba del techo, proyectando sombras danzantes sobre los rostros reunidos alrededor de una mesa de metal oxidado.
Me están diciendo que dos viejos los humillaron. La voz de Raúl, el víbora Santana, cortó el aire, como una navaja afilada. Los 4 pandilleros que habían regresado con la cola entre las patas mantenían los ojos fijos en el suelo. El líder, con la muñeca aún hinchada, se atrevió a hablar. No eran viejos normales, jefe. Se movían como soldados. El víbora se irguió lentamente. A sus 25 años, había construido su reputación sobre la base de que nadie, absolutamente nadie, desafiaba su territorio sin consecuencias. Su rostro, marcado por una cicatriz que iba desde la sien hasta la comisura de la boca, se endureció como cemento. ¿Soldados?, escupió. ¿Y desde cuándo los soldados protegen? A vendedores de galletas. El del tatuaje se encogió de hombros. No lo sé, jefe, pero lo que sí sé es que ese niño se nos puso alzado, y cuando íbamos a enseñarle modales, se aparecieron 2 fantasmas, completó el del chicle, su voz todavía temblorosa. El víbora golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las botellas de cerveza vacías. El sonido metálico resonó como un disparo en el espacio cerrado. «Fantasmas no existen», rugió, «pero la humillación sí». Se levantó y caminó hacia la ventana rota que daba a la calle. Desde ahí podía ver las luces distantes del barrio donde Miguel seguía vendiendo sus galletas, probablemente pensando que estaba a salvo. ¿Saben lo que pasa cuando dejamos que un mocoso de 10 años nos falte el respeto?, preguntó sin voltearse. Que todos los demás empiezan a pensar que pueden hacer lo mismo. Uno de los pandilleros más jóvenes, que había estado en silencio hasta ahora, carraspeó nerviosamente. «¿Qué quiere que hagamos, jefe?» El víbora sonrió, y la expresión transformó su rostro en algo que pertenecía más a las pesadillas que a la realidad. «Vamos a mandar un mensaje», murmuró, volteándose hacia ellos. «No solo al niño, a todo el barrio, y especialmente a esos 2 soldados que se creen muy valientes». Se acercó a un rincón donde una lona cubría algo voluminoso. Con un movimiento dramático la retiró, revelando un arsenal que hizo que las navajas de bolsillo parecieran juguetes de niños. «Mañana», susurró, «vamos a visitar al pequeño empresario, y esta vez nadie va a interrumpirnos». La oscuridad había llegado más rápido de lo habitual, como si las sombras tuvieran prisa por cubrir lo que estaba a punto de suceder. Miguel debería haber recogido su puesto hace 1 hora, pero había vendido 2 galletas justo antes del anochecer, y la esperanza de vender más lo había mantenido en su esquina. Ahora, bajo la luz parpadeante del único farol que funcionaba, se sentía como un actor solitario en un escenario demasiado grande. El sonido llegó primero, motores ronroneando bajo, acercándose desde diferentes direcciones. Miguel levantó la vista de sus cajas de galletas y sintió cómo se le helaba la sangre. No era una camioneta, eran 3. Se detuvieron formando un triángulo perfecto alrededor de su esquina, bloqueando todas las rutas de escape. Los faros se apagaron al unísono, sumergiendo la calle en una oscuridad que parecía tener vida propia. Las puertas se abrieron como fauces de bestias mecánicas. Miguel contó las siluetas que emergían. 8, 9, 10. Demasiadas para ser una coincidencia. Esto había sido planeado, coordinado, pensado para que no hubiera manera de escapar. El víbora fue el último en salir, su cicatriz capturando la luz del farol como una sonrisa torcida. Caminó hacia Miguel con la parsimonia de alguien que sabía que tenía todo el tiempo del mundo. «Hola, pequeño empresario», dijo, su voz demasiado amable para ser real. «Trabajo nocturno, ¿eh?» Miguel apretó el frasco contra su pecho. Esta vez tenía 12 pesos, producto de un día mejor de ventas. Dinero que su familia necesitaba desesperadamente. «Ya me iba», murmuró, tratando de mantener la voz firme. «Oh», no, replicó el víbora chasqueando la lengua. «La fiesta apenas comienza». Los otros pandilleros se movieron para cerrar el círculo. Miguel reconoció a los 4 del día anterior, pero el resto eran rostros nuevos, más duros, más peligrosos. Algunos llevaban bates de béisbol, otros tenían cadenas que colgaban de sus cinturones como serpientes de metal. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», continuó el víbora acercándose hasta que Miguel pudo oler el alcohol en su aliento. «No es que te hayas puesto alzado ayer.
Eso pueden ser cosas de niños. Se detuvo a 1 metro de distancia, sus ojos brillando con malicia. Lo que me molesta es que trajiste refuerzos. Hiciste que esto fuera personal. Miguel miró desesperadamente a su alrededor, buscando alguna señal de los 2 hombres que lo habían salvado el día anterior. Pero la calle estaba vacía. Las ventanas de las casas oscuras, el silencio tan completo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Esta vez, susurró el víbora, nadie va a venir a salvarte. Y entonces, Miguel supo que estaba completamente solo. Error de cálculo, dijo una voz desde las sombras. Chuck emergió de la oscuridad como una aparición, pero esta vez no había nada fantasmal en su presencia. Era sólido, implacable, y llevaba algo en los ojos que hizo que varios pandilleros retrocedieran instintivamente. El víbora giró, su sonrisa convirtiéndose en una mueca de frustración. Los fantasmas otra vez. No somos fantasmas, replicó Stallone, apareciendo desde el lado opuesto de la calle. Somos algo mucho peor para tipos como ustedes. 10 contra 2. Debería haber sido una masacre en favor de los números, pero algo, en la forma en que los 2 hombres se movían, en la tranquilidad absoluta con la que evaluaban la situación, cambió la matemática de la violencia. ¿Saben qué?, murmuró Chuck, quitándose la chaqueta y doblándola cuidadosamente. Ya me cansé de las advertencias. El primer pandillero que se movió hacia él nunca tuvo oportunidad. Chuck esquivó el bate que venía hacia su cabeza, agarró la muñeca del atacante y la torció con un movimiento fluido que terminó con el hombre en el suelo, gimiendo. Stallone no perdió tiempo en palabras. Cuando 2 pandilleros lo flanquearon, con cadenas, se movió como agua. Ducking bajó un swing, tomando impulso del suelo y conectando un uppercut que mandó al primero contra la camioneta más cercana. El segundo intentó envolverlo con la cadena, pero Stallone la agarró, tiró del hombre hacia él y lo recibió con un codazo que lo dejó inmóvil. «Todos juntos», gritó el víbora, pero su voz había perdido toda autoridad. Lo que siguió no fue una pelea, fue una demostración. Chuck se movía con una economía de movimiento que convertía cada golpe en una obra de arte letal. Un pandillero con navaja se acercó por la espalda. Chuck lo sintió venir. Giró. Desarmó al atacante y lo envió a dormir con un golpe preciso al plexo solar. Stallone había tomado un bate de uno de los caídos y lo usaba como extensión de su brazo, bloqueando ataques, conectando golpes que sonaban como truenos secos en la noche. 3 hombres trataron de derribarlo. Terminaron apilados como leña. En menos de 2 minutos, 8 pandilleros yacían en el pavimento, algunos inconscientes, otros gimiendo, todos fuera de combate. Solo quedaban el víbora y un último secuaz, que miraba a sus compañeros caídos con los ojos muy abiertos. «Tu turno», le dijo Chuck a el víbora, limpiándose las manos como si hubiera estado haciendo jardinería. El víbora miró a Miguel, que seguía aferrado a su frasco, luego a los 2 hombres que habían convertido a su pandilla en un montón de carne magullada. Por primera vez en su vida, Raúl Santana entendió lo que significaba el miedo real. 3 semanas después, la esquina de Miguel había cambiado por completo. Ya no era solo una mesa tambaleante bajo el sol despiadado. Ahora había una sombrilla colorida que la señora García había donado, una silla plegable que el señor Morales había traído desde su taller y un letrero nuevo pintado por los niños del barrio que decía: «Las mejores galletas, hechas con amor». Pero el cambio más notable no estaba en los objetos, estaba en Miguel. El niño que 3 semanas atrás temblaba ante 4 pandilleros, ahora sonreía cuando se acercaban grupos de adolescentes. No con arrogancia, sino con la tranquilidad de alguien que había descubierto algo fundamental sobre sí mismo, que el coraje no era la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. «¡Miguel!», gritó Sofía, una niña de 8 años, que vivía 2 cuadras más abajo. «Mi mamá quiere 6 galletas para el trabajo». Miguel le entregó la bolsa con una sonrisa. En las últimas semanas, las ventas habían aumentado considerablemente, no solo por simpatía, sino porque la historia de su valentía se había extendido por el barrio como ondas en un estanque.
Carmen observaba desde la ventana de su casa, una taza de café en las manos y lágrimas de orgullo en los ojos. Su hijo había crecido en formas que ella apenas estaba comenzando a entender. ¿Viste a esos hombres otra vez?, le preguntó la señora Jiménez, acercándose a la mesa con su nieto de la mano. Miguel negó con la cabeza. No desde esa noche, pero... Hizo una pausa, mirando hacia las sombras donde una vez había visto aparecer a sus protectores. Pero siento que siguen cuidando el barrio. Y era verdad, algo había cambiado en las calles desde aquella noche. Los vendedores ambulantes trabajaban con más tranquilidad. Los niños jugaban hasta más tarde. Las ventanas permanecían abiertas incluso después del anochecer. Era como si el acto de dos hombres, defendiendo a un niño, hubiera plantado una semilla de valor que ahora estaba creciendo en cada rincón de la comunidad. Miguel contó el dinero del día, 45 pesos, suficiente para las medicinas de su madre y algo extra para la renta. Pero más importante aún, había aprendido que a veces la fuerza más poderosa no venía de los músculos, sino de la decisión de no rendirse. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranja y rosa. Y en algún lugar, en las sombras que se alargaban, dos figuras observaban con satisfacción silenciosa. Un mes después, la esquina de Miguel se había convertido en algo que nadie había esperado. Un símbolo. No, solo vendía galletas ahora. 3 niños más habían instalado sus propios puestos en las esquinas cercanas. Ana vendía flores que cultivaba en macetas recicladas. Javier ofrecía dibujos hechos a mano por 2 pesos. Pequeña Carmen, de apenas 7 años, había convencido a su abuela de enseñarle a hacer empanadas. Todos habían escuchado la historia. Todos sabían lo que había pasado esa noche, cuando Miguel se enfrentó solo a 10 pandilleros y 2 extraños aparecieron como ángeles vengadores. ¿Y nunca supiste sus nombres?, preguntó Ana, contando las monedas de su frasco de propinas. Miguel negó con la cabeza, pero sonrió. No importa. Lo importante es lo que nos enseñaron. A lo lejos, una camioneta pick-up polvorienta se detuvo en el semáforo. 2 hombres observaban la escena desde la cabina. 4 niños trabajando bajo el sol, una comunidad que había salido de sus casas para apoyarlos, un barrio que había redescubierto el significado de cuidarse mutuamente. «Creo que nuestro trabajo aquí terminó», murmuró Chuck, pero había satisfacción en su voz. Stallone asintió, observando cómo Miguel ayudaba a pequeña Carmen a acomodar sus empanadas. El niño ya no necesita protección. Ahora es él quien protege a otros. La luz cambió a verde, pero Chuck no aceleró inmediatamente. Sus ojos se detuvieron una última vez en Miguel, que había crecido no solo en estatura, sino en algo más profundo. El miedo había sido reemplazado por determinación, la desesperación por esperanza, la soledad por comunidad. ¿Listo?, preguntó. Stallone Chuck puso la camioneta en marcha. Siempre. Mientras se alejaban, Miguel levantó la vista por un momento, como si hubiera sentido algo. Vio la camioneta desapareciendo por la carretera y por un instante creyó reconocer las siluetas en la cabina. Alzó la mano en un saludo silencioso. Desde la distancia, una mano se alzó en respuesta antes de que la camioneta desapareciera detrás. De una curva, Miguel sonrió y regresó a sus galletas. Tenía trabajo que hacer, niños que inspirar, una comunidad que alimentar, y en algún lugar del camino, 2 hombres se dirigían hacia su próxima misión, sabiendo que habían plantado algo que crecería mucho después de su partida. El legado del coraje no necesita nombres, solo necesita que alguien sea lo suficientemente valiente para comenzar.